Buenos días. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, agradece su asistencia al evento conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer, con el tema Financiar los derechos de las mujeres para acelerar la igualdad. Saludamos a las personas que nos acompañan en este auditorio y a quienes siguen la transmisión por Internet. Agradecemos a las personas intérpretes de lengua de señas mexicana, Dalila Solís Montes de Oca y Rubí Maldonado, que hoy nos acompañan. Damos la más cordial bienvenida a las personalidades que integran el presidio. Doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, integrante de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en México. Doctora Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal. Magistrado Guillermo Balces Ponda, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Magistrada Zulema Mosri Gutiérrez, integrante de la Segunda Sección de Sala Superior y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de este tribunal. Magistrada María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, AC. Magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre, presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, AC. Doctora Estela Fuentes Jiménez, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Licenciada Gabriela Pérez Gómez, en representación de la doctora Nadine Gassman Silverman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. A continuación, queda en el uso de la palabra el magistrado Guillermo Balces Ponda, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así rápido, madrugaron. Es bendito entre las mujeres. Gracias, un honor. Muy buenos días a todas, buenos días a todos. Quiero darles la bienvenida a esta su casa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde nos complace recibirlas en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Es un honor compartir con las distinguidas integrantes del Presidium, conformado por la doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la senadora Rocío Adriana Abreu, integrante de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en nuestro país, la doctora Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal, la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, colega y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en este órgano jurisdiccional, a la magistrada María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores, así como contar con la presencia de la magistrada Estela Fuentes Jiménez, mi amiga, presidenta de del Tribunal de Justicia Administrativa de nuestra capital, nuestra vecina. Muchas gracias, Estela, por acompañarnos. Es un honor que además contemos con la presencia de magistradas, de magistrados, personal administrativo y jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que nos acompañan de manera presencial y subrayo, también a través de nuestras plataformas digitales y en general a todas las personas que nos acompañan este día. Agradezco la invitación que me extendió la Comisión para la Igualdad de Género, a
través de mi colega, la magistrada Magda Zulema Morri Gutiérrez, para dirigirles unas breves palabras. Ante todo, reconocer el trabajo de la comisión para que en el tribunal se cuente con capacitación constante en materia de equidad, igualdad y no discriminación por razón de género. Precisamente uno de los factores para lograr la igualdad de género, no solo en México, sino en el mundo entero, es contar con políticas de financiamiento destinadas al empoderamiento y la autonomía de las mujeres. La transversalización de la perspectiva de género también resulta clave para la planeación de su financiamiento. De acuerdo con ONU Mujeres, uno de los principales obstáculos para conseguir la igualdad de género es la alarmante falta de financiamiento, como un abrumador déficit anual de alrededor de 360 millones de dólares. México no es la excepción. Existen numerosos obstáculos para que las niñas accedan a la educación y las mujeres se desarrollen tanto personal como profesionalmente en igualdad de circunstancias que los hombres. Por ello es tarea tanto de la iniciativa privada como del sector público impulsar el cambio de políticas y estrategias que incorporen mayormente a las mujeres en el mercado laboral en condiciones de igualdad y eliminen la brecha de desigualdad salarial, que incorporen a las mujeres a puestos de poder, reconociendo su liderazgo, que abonen al reparto igualitario del trabajo doméstico y de cuidados, etcétera, entre muchos otros desafíos que los países deben enfrentar para alcanzar la igualdad de género, para romper esas brechas de cristal. Pues si no eliminamos las barreras económicas, será muy difícil de frenar la desigualdad que viven las mujeres y las niñas para desarrollarse y, por ende, que las naciones, entre ellas nuestro país, tengan un desarrollo sostenible, siendo que las mujeres y niñas conforman, atrevo a decir, poco más de la mitad de los habitantes de nuestro país. Para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, esta realidad no pasa desadvertida, por lo que seguiremos esforzándonos para garantizar condiciones que abonen al desarrollo profesional de las mujeres que laboran en este noble tribunal, sin dejar de lado el ámbito personal, para lo cual continuaremos aplicando la perspectiva de género en la implementación de acciones tendientes a la igualdad de género. Esto es fortaleciendo a las funciones de la Comisión para la Igualdad de Género. En un proyecto de reglamento estamos trabajando internamente, también una creación o fortalecimiento a la unidad para la igualdad de género, que sin duda, creo, son políticas que abonan al buen desarrollo del tribunal y sin duda a un buen ambiente laboral entre todas y todos. Así que sin más preámbulo, damos inicio a esta ceremonia para conmemorar el Día de la Mujer con una serie de pláticas muy interesantes enfocadas al financiamiento de los derechos de las mujeres para acelerar su igualdad. Les agradezco su presencia, muchas gracias a todas y a todos, y que sea un día con muchas pláticas que nos dejen, sobre todo, muchas enseñanzas. Buenas tardes y gracias. Gracias, magistrado. Agradecemos la presencia en este auditorio de la licenciada
Adriana Margarita Favela, en representación de la doctora Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se cede a continuación el uso de la palabra a la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, integrante de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Implementación de la Agenda 2030 en México. Muy buenos días a todos. Pues muchas gracias por esta invitación. Agradezco su lema, independientemente, sobre todo el tema de permitirnos estar aquí con ustedes, algo tan importante. Un saludo y un cariño, como siempre, a mi querida magistrada amiga, Yasmín Esquivel. Muchas gracias, presidente magistrado Guillermo Valls, y saludo a cada una de mis amigas, compañeras de Presidium, que muchas somos conocidas de tiempo atrás, que hemos trabajado, y que tengo la oportunidad de estar hoy en su casa. Mónica, con todo el cariño, siempre amiga, y tanta gente que conozco aquí que de verdad me siento muy orgullosa de estar en su casa el día de hoy. Me siento de verdad muy complacida de lo que hemos hecho en conjunto. Y bueno, antes que todo yo quisiera hablar como representante de la ciudadanía. Quisiera hablar en mi papel de senadora, que al final de cuentas yo soy una voz del eco de la gente, de lo que recogemos en la calle. Para nosotros el tema en esta legislatura ha sido fundamental, legislar en materias tan importantes como la ley vicaria. Lo que hemos vivido y lo que han vivido cientos o miles de madres, y la amenaza constante que por un divorcio, por una separación de pareja, el daño que se hace por medio de los hijos. Es de verdad algo que nos lacera como sociedad y que no podemos dejar a un lado. Y lo hemos hecho responsablemente como senadores. Hemos legislado en materia de violencia vicaria, hemos legislado en algo que hemos vivido, yo creo que todas las mujeres que estamos en política, desgraciadamente, la violencia política por razón de género, yo creo que no es algo que estamos exentas, por desgracia. A mí llegó el grado hasta de ser secuestrada por mi gobernador para renunciar a mi posición como senadora. A eso nos enfrentamos las mujeres en la política, y no solo en la política, lo hemos vivido en carne propia ya. La no prescripción de los delitos sexuales, un tema también lacerante. ¿Cuántos niños no sabemos de porcentajes alarmantes de abuso sexual a menores? Y el trauma que viven. Y luego de ello, el trabajo que hay que hacer. Y cuando eres adulto te das cuenta de lo que viviste, que no era lo normal, que te engañó la persona que debería haberte cuidado, quien debería haberte protegido. Porque desgraciadamente el abuso sexual en menores en su mayoría está por alguien relativamente cerca del núcleo. Padre, madre, tío, abuelo, hermanos. Y cuando los niños crecen se dan cuenta que además del doble daño que le hicieron, les mintieron. Entonces necesitamos trabajar en la no prescripción de los delitos sexuales. Era un tema obligatorio que tenemos que legislar. Y hoy en día, gracias, lo vuelvo a repetir, porque nosotros nada más somos portavoces y responsables de lo que tenemos que hacer por la sociedad, esta sociedad que nos impulsa día a día a tomar acciones y no voltear para otro lado. Hay situaciones tan lacerantes como es el tema de los delitos sexuales, que muchas veces preferimos voltear para otro lado, que se atiende poco, que se habla poco, y cada día tiene que estar más presente. Porque sin duda es un tema, lo vuelvo a repetir, alarmante el porcentaje de abuso a menores en este país. Hemos trabajado en algo muy importante, que nos quejamos con toda la razón, que a trabajo igual, salario igual. ¿Cuántas áreas no vemos que las mujeres ganamos menos solo por el hecho de ser mujeres? Y el porcentaje también de nosotras a cargos es menor solo por el hecho de ser mujeres. Entonces no queremos que
el tema de equidad de género sea un tema solo de discursos. Queremos que sea una realidad. Por eso también legislamos que necesitamos tener el 50 o el 40% en diferentes materias de asientos en los organismos de toma de decisión. Porque no solo queremos ser una estadística, queremos ser partícipes, tenemos la capacidad, nos hemos preparado. Y no estamos luchando en contra de un género, porque eso hay que ser claros. Y además agradezco siempre a los señores, a los compañeros, a los hombres que nos han acompañado en esta lucha, porque tienen madre, porque tienen hijas, porque tienen hermanas, porque tienen esposa, porque también han visto y han vivido en carne propia a veces la discriminación por el hecho de ser mujeres. Entonces eso es un tema que nos va como sociedad, no es un tema solo de las mujeres, es un tema de todos, es un tema de tener una mejor responsabilidad, repartirnos en todo sentido la obligación, porque al final de cuentas es lo que vamos a heredar a las siguientes generaciones. Yo agradezco a mi tía abuela, que fue de las primeras diputadas locales en mi estado, que me abrió brecha para poder yo ser hoy en día política en una materia tan difícil como es esta, y en un estado tradicional como es Campeche. Agradezco a mi abuela porque enviudó muy joven y fue una mujer que tenía barcos camaroneros en una época donde las mujeres ni siquiera era pensado que pudieran estar en la industria. Y agradezco a mi mamá que me enseñó a respetar, que me enseñó a valorar, pero sobre todo que me enseñó a ser solidaria con mi género. Porque de verdad, a veces recibimos los golpes más fuertes de nuestro propio género. Y eso es lamentable. Todas lo hemos vivido en carne propia. Si pudiera hacer una estadística y poder platicar con cada una de ustedes, me contarían una historia de cómo han luchado porque nada nos lo han regalado. Entonces estamos obligadas doblemente, porque no podemos ser ajenas a lo que hemos vivido. No podemos ser ajenas a lo que hemos pasado en carne propia. Tenemos que ser solidarias, tenemos que ser respetuosas. Y me siento muy orgullosa hoy de día estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Agradecemos la presencia también en este auditorio de la licenciada Laura Emilia Aceves Gutiérrez, magistrada de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así como del magistrado Jesús Anlena Alemán, también integrante de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Damos la bienvenida a la licenciada Claudia Dinora Vázquez González, magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario. Queda en el uso de la palabra la doctora Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal. Muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, señor presidente, por albergarnos en estas instalaciones. Muchísimas gracias a la ministra Yasmín por permitirme también estar este día compartiendo el Presidium y, por supuesto, saludo con mucho afecto a todas las integrantes del Presidium. Especialmente también a la magistrada Zulema Mosri. Gracias por la invitación. Bien. Participar en este evento adquiere una relevancia incuestionable, pues como mujer feminista reconozco que a nosotras no siempre se nos dio el derecho de hablar en el espacio público. Ahora que algunas gozamos de este privilegio, es imprescindible que usemos nuestra voz para manifestar que aunque hemos conquistado algunos derechos, seguimos viviendo en un mundo que nos limita como mujeres a ciertos roles, que limita nuestros proyectos de vida y en muchos casos incluso termina con nuestras vidas. Hoy estamos aquí conmemorando el Día Internacional de la Mujer porque la violencia y discriminación basada en género es una lacerante realidad. Ocurre todos los días, en todo el mundo
en la casa, en la calle, en los espacios de trabajo. Lograr la igualdad de género es todavía una tarea pendiente y para alcanzarla es crucial abordar uno de los aspectos menos discutidos, pero fundamentales: el financiamiento adecuado de los derechos de las mujeres, tema que ONU Mujeres ha puesto en la agenda pública para este 8 de marzo. Debe quedar claro que sin recursos suficientes es imposible contar con programas para prevenir la violencia, promover la autonomía económica de las mujeres, atender y brindar asistencia a las víctimas y garantizar la participación de las mujeres en el espacio público, así como sus derechos. Lamentablemente, las cifras son desalentadoras. Existe un alarmante déficit anual de 360,000 millones de dólares en las medidas destinadas a alcanzar la igualdad de género. Tan solo un 5% de la ayuda gubernamental mundial va destinada a acabar con la violencia de género y se invierte menos del 0.2% en su prevención. 3 de cada 4 países no tienen sistemas para hacer un seguimiento del presupuesto destinado a alcanzar la igualdad de género. Y es muy difícil acceder a datos sobre qué proporción de los presupuestos nacionales se usan para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. Aunque el 78% de los países ha asumido compromisos presupuestarios para implementar leyes que atiendan la violencia contra las mujeres, no hay información clara sobre el modo en que estos incorporan la prevención en los diferentes sectores, como la educación, la salud, el desarrollo económico y la protección social. En el caso de México, desde 2008, se estableció que un gasto público con perspectiva de género en el presupuesto de egresos de la Federación. Este fondo específico es el anexo 13, denominado Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Aunque estos recursos han tenido un aumento sustancial entre 2019 y 2024, en su mayoría están destinados a programas sociales, mientras que los programas para atender la violencia contra las mujeres y salud materna, sexual y reproductiva tienen menos del 1% del monto total. En este contexto queda mucho por hacer. Es necesario aumentar la transparencia en la asignación y ejecución de recursos, así como reconocer y abordar las diversas necesidades de las mujeres, considerando factores como la situación socioeconómica, la ubicación geográfica y la diversidad étnica. Es importante reconocer que el financiamiento de los derechos de las mujeres no solo es una cuestión de justicia social, sino también una inversión en el desarrollo económico y social para garantizar estos derechos que no solo benefician a las mujeres, sino que también impulsa el crecimiento económico, reduce la pobreza y mejora la salud y la educación en toda la comunidad. Recordemos que eliminar la violencia de género es uno de los objetivos de desarrollo sostenible previsto para la Agenda 2030, por lo que nos encontramos en un momento crítico para redoblar nuestros esfuerzos. ¿Qué podemos hacer? Introducir leyes que exijan elaborar presupuestos sensibles al género, así como directrices y herramientas claras en su aplicación. Analizar las diferencias de género y utilizar los resultados para elaborar los presupuestos. Aumentar la transparencia sobre la asignación y la ejecución de los presupuestos para abordar las brechas de género, efectuar un seguimiento de los fondos y garantizar la rendición de cuentas. Durante todo el proceso de las políticas públicas, especialmente aquellas relacionadas con el financiamiento, reconocer aquellas relacionadas con ese financiamiento, reconocer las diversas necesidades de las mujeres, teniendo en cuenta factores como la situación socioeconómica, la ubicación geográfica, la edad, el origen étnico, para garantizar que las políticas apoyen adecuadamente a las mujeres y a las niñas en toda su diversidad. Invertir en los derechos de las mujeres significa invertir en la base misma de la democracia y el progreso social. Significa derribar barreras que durante mucho tiempo han obstaculizado el empoderamiento económico y la participación política de las mujeres. Estimadas y estimados
compañeros, compañeras que se encuentran aquí presentes. Es hora de actuar con determinación y es hora de actuar con solidaridad para construir un modelo, un mundo donde todas las mujeres puedan vivir libres de violencia y de discriminación. Muchas gracias. Gracias, consejera. Agradecemos también en este auditorio la presencia de los magistrados de Sala Superior de este tribunal, magistrada Natalia Telles Torres Orozco, presidenta de la tercera sección de Sala Superior, magistrado Julio Ángel Sabines Chesterkin, también integrante de la tercera Sala Superior, el magistrado Rafael Estrada Sámano, presidente de la segunda sección de Sala Superior, magistrado Carlos Shauran Arzate, de la primera sección de Sala Superior, y del magistrado Rafael Ansúrez Uribe, también de la primera sección de Sala Superior. A continuación, la magistrada María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC, nos compartirá un mensaje. Buenos días a todas y a todos. Agradezco la invitación a participar en este panel. Agradezco, por supuesto, que nos hayan recibido aquí. Gracias por su anfitrionía. Y agradezco la oportunidad de estar aquí reunidas como funcionarias públicas, la mayoría como juzgadoras, pero sobre todo como mujeres, con historias comunes que, como se ha dicho, muchas son de violencia de género, pero sobre todo de lucha constante por la igualdad. Y agradezco, por supuesto, la presencia de aliados, que ojalá cada día sean más. Como sabemos, cualquier proyecto o política pública para eliminar brechas de género, sobre todo, requiere, para hacerse realidad, de financiamiento. Si no tenemos un presupuesto real, se queda todo en buenos deseos. Los temas prioritarios de cuidados, de igualdad laboral, de educación, de capacitación y de eliminación de violencia requieren presupuesto, requieren financiamiento. Según ONU Mujeres, cuando las crisis golpean, las mujeres y las niñas tienen más riesgo de violencia de género y pérdida de bienes e ingresos. En contextos frágiles, las mujeres y niñas tienen casi 8 veces más probabilidades de vivir en la pobreza que los hombres. En este año, ONU Mujeres eligió como tema central para impulsar la agenda pública en el marco de la conmemoración del 8M y de discusión en todos los foros para la igualdad, el financiamiento de los derechos de las mujeres. Invertir en políticas públicas y programas para la igualdad de género, dice la propia ONU Mujeres, es abrir oportunidades para el progreso social y económico, no solo de las mujeres, sino de las familias, las comunidades, empresas y el Estado. Cuando hablamos de igualdad, no hablamos de un beneficio solo para las mujeres. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de justicia social y hablamos de una sociedad mucho más justa para hombres y para mujeres. Por eso debemos invertir en políticas públicas reales para eliminar estas brechas. A todos y a todas nos conviene. Por ejemplo, se estima que cerrar las brechas de género en el empleo podría aumentar el Producto Interno Bruto per cápita en un 20% en todo el mundo. Ojalá después de escuchar todas las reflexiones que en este marco en el que me siento tan honrada de estar, de compartir con ustedes, pero todas las reflexiones que además en el marco de este mes seguramente sentimos que nos empiezan a bombardear, ojalá nos sirva para reflexionar en el foro interno, con nuestras familias, con nuestros equipos de trabajo, sobre la importancia de cambiar la cultura de género, sobre la importancia de llevar cualquier política o cualquier idea a la vida real.
Ojalá nos sirva a todas y a todos, a quienes estamos aquí presentes, a quienes nos siguen en redes y a los que nos rodean, para el día de mañana, el 8, no felicitarnos, sino sumarnos para la lucha, para lograr la igualdad y que la Agenda 2030 realmente se pueda cumplir. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Agradecemos la presencia en este auditorio del doctor Elías Huerta, de la maestra Graciela Pompa García, vicepresidenta de la Junta Nacional Directiva de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, AC, de la doctora Mónica Arcelia Huicho González, magistrada representante del Gobierno Federal de la Sexta Sala y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Enseguida, la magistrada Zulema Mosri, integrante de la segunda sección de Sala Superior y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, nos dirigirá un mensaje. Muy buenos días. Gracias a todas, a todos ustedes por acompañarnos en este evento en el que conmemoramos, efectivamente, no es un tema para celebrar ni para felicitarnos, pero sí para conmemorar y recordar la lucha de las mujeres. Precisamente por eso conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Me siento muy contenta de compartir el presidium con las amigas, juzgadoras, la senadora, aliadas que nos identifican precisamente los mismos propósitos en esta lucha para lograr la igualdad de derechos y sobre todo eliminar, erradicar las distintas violencias, aquellas sutiles que pasan desapercibidas, así como la discriminación que haga posible la igualdad entre las mujeres y los hombres. Gracias, señora ministra, quien usted ha refrendado en estas circunstancias a veces adversas, ha refrendado el compromiso en favor de la agenda de género y de la igualdad de las mujeres. Bajo su liderazgo se ha dado un cabal, diría yo, un cumplimiento puntual a los compromisos que los distintos órganos jurisdiccionales hemos asumido en el nuevo pacto llamado Pacto Nacional por la Justicia de Género, que precisamente fue promovido por la ministra Yasmín Esquivel Boza. Gracias nuevamente al presidente del tribunal por ser un aliado y a los compañeros de la Sala Superior que nos acompañan, que la sola presencia muestra el compromiso, la congruencia en estos temas que no son exclusivos de mujeres, porque no hay disputas entre géneros, a mujeres y a hombres nos identifican los mismos propósitos de vida, que es vivir en una sociedad donde cada quien pueda desarrollar sus proyectos, libres de discriminación y de violencia. Gracias, compañeras, amigas, magistradas de otros órganos jurisdiccionales con quienes hemos caminado, trabajado horas, nos hemos sentado muchas horas trabajando, pensando qué tenemos que hacer para impulsar estos temas, para destruir esas estructuras sociales, culturales que no funcionan y construir sistemas, digamos, sistemas más humanos, más dignos, basados en el respeto y la igualdad de las personas. A todas quienes ya fueron mencionadas, les agradezco su presencia. Gracias también, Adriana, por venir en representación de la presidenta del Tribunal Electoral, aliada, también una mujer demoledora de estereotipos. Gracias a todas, a todos ustedes. Compañeros del sindicato, magistradas de nuestro tribunal, que siempre hacen patente su compromiso, no solamente con las sentencias, sino con estas actividades de promoción y difusión. Y yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones o consideraciones para tener claro por qué conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres. Este surge en reconocimiento de las luchas de las trabajadoras por condiciones laborales dignas y también por el derecho al voto femenino. Surge como respuesta a la sobreexplotación de las mujeres en las fábricas, donde percibían la mitad o 2/3 de los salarios que percibían los hombres por el mismo trabajo, en jornadas de hasta 12 horas que se prolongaban en sus hogares, solo que por el trabajo en el hogar ya no recibían y tampoco reciben a la fecha ningún salario.
Antes de la Convención Feminista de Seneca Falls de 1848 y de la Marcha de las Obreras Textiles en 1857 en Nueva York, el 5 de octubre de 1789 marcharon también las parisinas hacia Versalles, hartas de la escasez y de los altos precios del pan, iniciando así los levantamientos que darían lugar a la Revolución Francesa y que 4 años más tarde, en 1793, harían posible la conformación de la Sociedad de Mujeres Revolucionarias, una organización impulsora de los derechos políticos de las mujeres, una justa petición que Olympe de Gouges puntualizó con la frase: si podemos subir al cadalso, podemos subir también a la tribuna. No son estos episodios los únicos que ilustran la permanente lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos. ¿Cuántas mujeres han ofrendado sus bienes, su integridad, su vida en los movimientos de independencia y en las revoluciones para que sus derechos sean olvidados cuando se redactan las constituciones y las leyes? Para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer, dijo Virginia Woolf, para recordarnos cómo los nombres de las creadoras han sido borrados por gremios y sociedades misógenas que buscan ocultar la genialidad de las mujeres y preservar con ello el mito de la supuesta inferioridad femenina. Sin lograrlo, pero sembrando la duda asesina, esta que le cuesta la vida todavía, que le cuesta la vida actualmente a 11 mujeres al día en nuestro país. Fue en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebradas en Copenhague en 1910 que se proclamó que las mujeres socialistas de todas las nacionalidades tenían que organizar el Día de las Mujeres para promover el sufragio efectivo. Ahorita el tema del voto ya no es la agenda de género. Ahorita tenemos otros temas en la agenda, porque siempre los derechos siguen siendo amenazados. Pero les decía que en aquellas conferencia de 1910 se buscaba promover el derecho al voto, la solidaridad de las compañeras estadounidenses que se habían decidido celebrar el Día Internacional de la Mujer, el día último de febrero, en honor, precisamente en honor a la huelga textil de 1908. Y es a partir de entonces que el Día Internacional de la Mujer comienza a conmemorarse, primero en Alemania en marzo de 1911 y en Rusia en febrero de 1913. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se extendió, pero no fue sino hasta 1975 en la Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en nuestro país, aquí en México, que se empezó a conmemorar el 8 de marzo, fecha que sería proclamada 2 años más tarde por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer. Como se puede observar en este breve recorrido histórico, el reconocimiento del Día Internacional de la Mujer fue impulsado por obreras, por campesinas, mujeres que en el siglo pasado luchaban por el sufragio femenino, por la asistencia social a madres e hijas, por la igualdad de trato para las mujeres solteras, por la provisión de guarderías, de jardines de infancia, de comidas gratuitas en las escuelas y la solidaridad internacional, reivindicaciones que no pierden vigencia y que siguen vigentes porque siguen siendo reclamos legítimos de los movimientos feministas. Es por ello que el tema definido por ONU Mujeres para conmemorar este día, este año, que es financiar los derechos de las mujeres para acelerar la igualdad, cobra especial relevancia, ya que para hacer efectivos los derechos de las mujeres no basta con reconocerlos en la ley, sino que es preciso dotar a las personas, sobre todo a las instituciones, de las condiciones materiales necesarias para poder ejercer, es decir, para que se materialicen los derechos de las mujeres. Sin duda, en México hemos avanzado. Se han creado normas y mecanismos para la prevención, sanción, atención del acoso y hostigamientos sexuales en la administración pública. Se han creado políticas públicas para combatir el acoso callejero. Se han creado también políticas salariales enfocadas a reducir esa brecha salarial entre mujeres y hombres.
También se han fortalecido las instancias para investigar y sancionar la violencia política. Así como en los órganos jurisdiccionales, hemos impulsado la perspectiva de género como categoría de análisis en la resolución de asuntos que impliquen discriminación y violencia por razón de género, precisamente para garantizar el derecho de acceso a la justicia y para que se generen mecanismos y condiciones para que se pueda acceder al ejercicio de los derechos. Siempre he sostenido que ya dejamos atrás la época en la que luchábamos por los derechos, ya los tenemos todos reconocidos. Actualmente estamos en la época en la que tenemos que materializar los derechos y para ello tenemos que generar las condiciones necesarias. Si bien los poderes de la Unión y los distintos órdenes de gobierno han hecho importantes avances en favor de los derechos de las mujeres, todavía nos falta mucho por hacer. Por ejemplo, la erradicación de los feminicidios, que sigue vigente la proclama en las marchas que hacen las mujeres, sobre todo estos días. La desaparición de mujeres, que sigue siendo el principal reclamo de la sociedad. La falta de un sistema nacional de cuidados que garantice el derecho de las personas a recibir salarios y que estos no sean vistos como una obligación exclusiva de las mujeres y niñas en las familias y comunidades. Esta es una tarea inaplazable en nuestro país. Sobre todo, sigue vigente la agenda para eliminar todas las formas de violencia y de discriminación hacia las mujeres. También las violencias sutiles, esas que pasan desapercibidas, que buscan minimizar, desacreditar las aportaciones de las mujeres, porque todavía no podemos destruir ese estereotipo de que calladita te ves más bonita. Por supuesto que las mujeres tenemos que hablar, tenemos que levantar la voz por sí mismas o levantarnos de la mesa cuando veamos cuestiones de violencia hacia las mujeres, pero también tenemos que levantar la voz por otras, por aquellas que no saben hablar, por las que no saben cómo pedir o unirse para exigir, por las que están solas, por las que ignoran que en nuestro país existen normas, sistemas, mecanismos que luchan día a día precisamente por destruir esas estructuras culturales que ya no funcionan, luchar contra la violencia simbólica, aquella que pasa desapercibida, oculta, se da de manera oculta, sin testigos, basada en la descalificación del dicho de la víctima. Es importante que sigamos hablando de esto para entender bien los distintos tipos de violencia, advertirlos y no permitir más ninguna acción de este tipo. La ausencia de políticas institucionales orientadas a la reducción de trabajo doméstico y de cuidados, como la prestación de servicios de alimentos gratuitos o a bajo costo en los centros de trabajo, la instalación de estancias infantiles o la implementación de horarios flexibles y teletrabajo, son compromisos que deben atenderse para tener un impacto real en la vida de las mujeres, como también lo es incrementar los recursos asignados a los mecanismos de protección a mujeres defensoras de los territorios y áreas naturales que buscan impulsar el desarrollo sostenible en sus comunidades. Esas mujeres son asesinadas precisamente por defender su territorio, bajo la amenaza permanente de grupos delincuenciales que promueven prácticas extractivistas, contaminantes, que ponen en riesgo la vida y la salud. O las mujeres buscadoras, las mujeres activistas que hemos visto en los últimos años cómo han sido amenazadas y cómo han sido asesinadas precisamente por levantar la voz. Estas son solo algunas de las muchas reivindicaciones que hacen necesario seguir conmemorando el Día Internacional de la Mujer, porque pese a los más de 100 años que han transcurrido desde la Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres en Copenhague, en el mundo no se han avanzado lo suficiente para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, una aspiración que hoy, más que nunca, el mundo necesita. La lucha por los derechos de las mujeres no es solo una cuestión de igualdad, sino una cuestión de justicia y de libertad, decía la socialista Clara Zetkin hace más de un siglo, porque en ninguna sociedad se puede hablar de justicia o libertad si no se puede garantizar la seguridad y bienestar a la mitad de la población, ni siquiera en sus propias casas.
No olvidemos que el Día Internacional de la Mujer nos convoca a todas las personas comprometidas, valientes, a luchar en favor de la igualdad, especialmente a los hombres, a quienes invita también a perder el miedo. Porque como decía Eduardo Galeano, el machismo no es otra cosa más que el miedo del hombre a las mujeres sin miedo. Y aquí hay muchas mujeres sin miedo. Seamos aliadas y aliados de la justicia y de la libertad. Trabajemos para que la igualdad entre mujeres y hombres se materialice, pero no en 130 años, sino en este siglo, o lo antes posible. O ¿cómo podremos mirar a las gigantes? Me refiero a las mujeres que nos precedieron, a las precursoras, a las demoledoras de estereotipo que despejaron el camino para que otras lo pudieran recorrer con mayor facilidad, pero no exento de violencia. ¿Cómo podremos hablar a las niñas de hoy y a las mujeres del futuro si no aprovechamos este momento para transformar el mundo en un espacio igualitario? La suerte está echada y no hay más que dos bandos. Procurar elegir el bando o el lado de la vida, la libertad y la justicia, que es el lado de las mujeres. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Agradecemos la presencia del magistrado Enrique Rábago de Lagos, magistrado en retiro, integrante de la Junta de Honor del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como de la magistrada Hortensia García Salgado, integrante de la Junta de Gobierno y Administración, del licenciado Ernesto León Sánchez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de este tribunal. Se cede el uso de la palabra a la doctora Yasmín Esquivel Moza, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy buenos días. Es un gusto estar aquí en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con tantas amigas, con tantos amigos. Realmente, señor magistrado Guillermo Valls, me siento en casa. Gracias por el recibimiento. Saludo con cariño a mi amiga, la magistrada Zulema Morri Gutiérrez, por esta invitación el día de hoy a conmemorar el Día Internacional de la Mujer aquí en este importante tribunal. También saludo con afecto y me da un gusto ver a la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano. Gracias, aliada en el Senado de la República, con todos los temas que importan a las mujeres y a la igualdad de género. También saludo con cariño a mi compañera, la consejera Lilia Mónica López Benítez. Gracias, Lilia Mónica, me da gusto coincidir nuevamente en este presidium contigo. También saludo a nuestras compañeras, la magistrada Fanny Jiménez, presidenta de la Asociación de Tribunales de Justicia Administrativa, a la presidenta de la Asociación de Mujeres Juzgadoras, la magistrada Emilia de la Puente, y también me da gusto saludar en este presidium a la magistrada Claudia Velázquez, presidenta de los Tribunales Agrarios. La saludo con mucho cariño, querida Claudia. Gracias por acompañarnos en esta celebración del Día Internacional de la Mujer. También veo por aquí a algunas amigas, Adriana, Mónica, a tantos amigos, Erwin, Raúl Armida, Jesús Sanlén, en fin, todos ustedes, gracias por acompañarnos. Pero también nos da gusto ver a grandes amigos hoy, al magistrado Carlos Chaurán, gracias Carlos, a mi amigo Rafael Ansúrez, Rafael Estrada también, a Julio Sabinés, a Natalia Telles, gracias por estar en esta celebración. Queridas magistradas, magistrados, personal de este importante tribunal, nos volvemos a encontrar un día más aquí en el Día Internacional de la Mujer. Algunas personas se preguntan y me preguntan el por qué cada año el 8 de marzo nos reunimos para esta conmemoración. Llevamos a cabo un protocolo casi inamovible. Sí, como lo mencionó hace un momento la magistrada Morri, y exaltar a las primeras activistas que promovieron la lucha en agravio de las mujeres, reiterar esa deuda histórica que se tiene aún con las mujeres. No podemos continuar sin alzar nuestra voz y señalar que hoy existen tantos actos de violencia en contra de las mujeres. Violencias de diferente tipo. Inicialmente se había establecido 5 tipos de violencia, pero hoy tenemos tantas, la
senador hace un momento hablaba de la violencia vicaria, que es una violencia que agrede a las mujeres en lo que más aman, que son los hijos. En fin, tenemos la violencia digital, no tan solo la violencia sexual, económica, patrimonial, psicológica, sino infinidad de tipos de violencia. Y tendremos que seguirlo señalando hasta que esto se haga una realidad en la igualdad entre hombres y mujeres, y tengamos entonces que hablar de otros temas los 8 de marzo. Sin embargo, permítanme decirles que estoy convencida también que mientras más mujeres, niñas y adolescentes violentadas y a quienes se les priva la vida con los datos que se han comentado aquí, se les impida acceder a la educación, a opciones laborales, al salario digno por el solo hecho de ser mujeres, esta conmemoración debe prevalecer y debe continuar reiterando lo que ha sido y aún es una realidad, la persistente desigualdad y discriminación de la mujer. Cuando esta realidad se modifique, ese será el momento de otra significación del 8 de marzo. Ya será historia, pero se ve muy lejos. Hasta entonces debemos continuar reflexionando y emprendiendo con mayor creatividad acciones que resulten efectivas para lograr estos fines. El día de mañana presentamos el Pacto Nacional por la Justicia de Género en el estado de Oaxaca. Un pacto que se va a llevar a cabo con todos los tribunales locales y autoridades locales de las diferentes entidades federativas, para que se vayan sumando a esta lucha donde necesitamos y en muchos rubros acceder, no tan solo a las posiciones de poder, sino también a los protocolos con perspectiva de género, a las acciones afirmativas que en el Poder Judicial se han llevado a cabo, algunas de ellas que han podido permitir que muchas mujeres estén en cargos de poder, también en los temas de protocolos contra el acoso sexual, el acoso laboral o aquellas inquietudes que tienen todas y que tenemos todas las mujeres. También un dato revelador. Recuerdo yo aproximadamente hace 10 años, escuché de la ministra Margarita Luna Ramos, a propósito de un 8 de marzo, que ella decía que la plena igualdad alcanzaría aproximadamente 60 años. Entonces me pareció a mí un enorme plazo. Eso fue hace 10 años, señalaba ella 60 años para alcanzar esta plena igualdad. Sin embargo, el informe global sobre brecha de género 2023 del Foro Económico Mundial señala que el ritmo general de cambio se ha ralentizado en forma considerable. Para cerrar la brecha de género total, hacen falta 130 años. Este dato que señala el Foro Económico Mundial, esto es hasta 2154, y que al ritmo actual se tardarán 169 años en alcanzarse la paridad de género y 162 en lograr una paridad política. Con estos datos es urgente acelerar el cambio en lo que compete a cada instancia gubernamental, a la sociedad, a cada persona, si queremos que al menos nuestras hijas e hijos sean partícipes de ellos. Y muy a propósito de estas reflexiones, para este año, ONU Mujeres plantea como lema de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer financiar los derechos de las mujeres para acelerar la igualdad. Justamente el evento que el día de hoy se conmemora, así se llama, financiar los derechos de las mujeres para acelerar la igualdad. ONU Mujeres señala que la igualdad de género sigue siendo el mayor reto en materia de derechos humanos y uno de los principales obstáculos para alcanzarla es precisamente la falta de financiamiento, por lo que invertir en políticas para avanzar en la igualdad de género es un imperativo desde la perspectiva de los derechos humanos y la piedra angular para crear sociedades inclusivas. A ninguno nos cabe duda que hablamos de un aspecto de la mayor importancia. Cualquier programa, por adelantado que sea, o para algún otro propósito que se quiera, puede llegar a convertirse en un listado de buenas intenciones si no se cuenta con recursos presupuestales, recursos humanos, recursos materiales que se requieran para su implementación. Una política pública que carezca de financiamiento, lo más seguro es que esté destinada al fracaso. Financiar la promoción, defensa y garantía de los derechos de las mujeres se convierte hoy en un pilar fundamental para construir sociedades inclusivas. Este enfoque no solo beneficia a las mujeres, sino también contribuye al progreso general de la sociedad. Nuestro país ha sido pionero en reconocer esa necesidad. Desde el año 2008, en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se incorpora un anexo específico que se etiquetan recursos
para la igualdad de mujeres y hombres. Así también se ha impuesto incorporar la perspectiva de género en la gestión pública en todas sus facetas, desde la planeación, programación, presupuestación, implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Fundamentalmente, se ha reconocido que los presupuestos son un instrumento estratégico, tanto como un medio para impulsar y dar viabilidad a políticas públicas, como para corregir desigualdades, producto de la discriminación contra las mujeres. Y quiero decirles que de conformidad con el presupuesto de egresos de la Federación, las dependencias o entidades ejercen recursos destinados a la igualdad de género, lo mismo que reciben recursos etiquetados que deben promover programas y acciones para cumplir con esto, y esto es derivado de un Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y el Sistema Nacional de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en términos de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Y quiero comentarles un dato que es muy interesante. Para el presupuesto de egresos de la Federación 2024, se proyecta 409,108 millones de pesos para cerrar las brechas de género, 12% más que el año pasado, y el monto más alto en términos reales desde que el presupuesto existe desde 2008. Incluso en el actual gobierno, los recursos aumentaron 64,656 millones a los 419,434 que les comenté hace un momento. Es decir, un aumento en este gobierno de 548,7%, que es el anexo número 13 del presupuesto de egresos. Esto me parece relevante, priorizar aquellos programas y acciones que atienden estos problemas críticos y que mantienen o profundizan la desigualdad. A eso debemos enfocarnos teniendo clara nuestra meta. ¿Cuál es la meta? La igualdad sustantiva. Y en este momento agradecer también a las legisladoras y legisladores, a propósito que está aquí la senadora Rocío Abreu, por estos avances en la previsión de los recursos etiquetados para promover la igualdad de género y orientar la gestión pública en la perspectiva de género. Obra de la administración pública ha sido redefinir estos programas en acciones y en políticas públicas. Toca al Poder Judicial velar por la garantía de los derechos de las mujeres, atento al principio de progresividad. Cada uno de los poderes públicos cumple su tarea en el ámbito de sus competencias para hacer realidad la igualdad que proclaman el artículo 1 y 4 de la Constitución Federal. El Poder Judicial debe ser extremadamente atento y respetuoso porque la preservación de la independencia judicial tiene su correlativo en el respeto a la independencia legislativo y al ejecutivo. Ningún poder puede aspirar a estar por encima de otro, ni invadir las facultades y competencias de los demás. Cada uno actúa en el propio ámbito. Los que elaboran las normas y se encargan de su ejecución no están facultados para juzgar sobre la aplicación en casos de controversia. Al igual que los órganos a los que se encarga resolverlas, no tienen la función de juzgar los motivos o las implicaciones extrajurídicas de las acciones de aquellos. Su visión es verificar si tales acciones se apegan a la ley o a la Constitución, no si les parece que hubiera sido mejor que la ley dijera otra cosa. No, y menos aún colocar su propio criterio por encima de lo dispuesto por el Poder Constituyente. Siempre conviene reafirmar el valor de la división de poderes en el marco de todo evento realizado en los espacios de actividad jurisdiccional, como el que hoy nos convoca el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y no olvidemos que la división de poderes es un principio fundamental del constitucionalismo, es la más sólida garantía del Estado de Derecho, de la democracia, del respeto a los derechos humanos de todas y todos. Este día reafirmamos nuestra posición como impartidores de justicia, nuestra vocación por la garantía de los derechos humanos, para hacer imperar el principio de igualdad y no discriminación. Igualdad para todas y que ninguna se quede atrás. Muchas gracias. Gracias, ministra. Antes de concluir el evento, se entregará un reconocimiento a los integrantes del Presidium por su participación en el mismo.
ya está abierto. Aquí le otorgamos un reconocimiento a la señora ministra Yasmín Esquivel Moza por su participación en Gracias. este evento que Gracias, conmemora el magistrado Día de Guillermo. la Mujer aquí en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Muchas Gracias. gracias. Y muy, Gracias. muy honrados. Gracias. La senadora Rocío Abreu también por su apoyo, por su participación, su compromiso con los derechos y la agenda de las mujeres. Gracias. La consejera. De la Fuentes, querida Estela. Gracias, Estela. La magistrada Emilia Molina. Muchas gracias. Gracias, Fanny, querida, por tu compromiso, por tu apoyo. Gracias a todas y gracias. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa agradece su asistencia al evento conmemorativo Internacional de la Mujer, con el tema Financiar los derechos de las mujeres para acelerar la igualdad, y les invita a acompañarnos el día de hoy a la 1 de la tarde al panel Avances y retos de la perspectiva de género en los tribunales administrativos en este mismo auditorio. Muchas gracias.